Una creo que es Urdhva Chakrasana, ¿sí? Y el resto de las asanas que vienen con esa, su principal exposición, obviamente, es una expresión de columna bastante fuerte. Vamos a iniciar con el estudio de la columna, vamos a estudiar un poco, a repasar un poco su anatomía, hablamos un poco de la biomecánica y de la salud de la columna, y de ahí pasamos a la cintura escapular. ¿Ok? Que las otras asanas, si no me acuerdo, son creo que solamente el ángel caído tendría los brazos de como el chaturanga, podemos hablar un poco de eso. Sin embargo, los hombros juegan un papel bastante importante. Si queda algún vacío, me imagino que está el, como dice el masaje de la vida. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos nosotros, o me voy a enfocar tanto en la columna al inicio, por el brazo de Chakrasana, y luego pasamos a la cintura escapular, sobre todo en ese movimiento que hacemos cuando hacemos este movimiento, que la mayoría de las asanas que vamos a ver hoy es en este rango, ¿no? Las velas aquí, pero podemos hablar un poco de eso, se va a entender. Recuerden siempre el principio de antagonista y antagonista, inicio con eso, repasando esos conceptos básicos. Agonista es el músculo principal que va a realizar el movimiento. Siempre es el que se contrae. Ese es el agonista, no hay otro. Antagonista es el que se va a oponer o se va a relajar para que ocurra el movimiento. La oposición a la relajación de ese músculo va a depender de varios factores. Va a depender de la capacidad física de la persona, va a depender del dominio de la técnica de la persona. Cuando ustedes mismos han hecho unas asanas de estas complicadas por primera vez, yo sé que todos hemos experimentado esas asanas, la primera vez que lo hicieron estaban súper tensos, ¿verdad? Súper tensos. Los agonistas y antagonistas estaban todos estabilizando el cuerpo. Y una vez que empiezas a dominar la técnica, empiezas a soltar algunos músculos que no eran necesarios para el asana. Y ahí ya cada quien empieza como a asumir su papel. Los agonistas empiezan a contraerse, los antagonistas se relajan y los sinergistas solamente colaboran con el movimiento. ¿Okay? A modo de biomecánica, escapando un poquito aquí de lo que es anatomía, biomecánica, estos estabilizadores o estos papeles no son una regla única, es ella. Tú vas a ser agonista, bíceps vas a ser agonista todo el tiempo, tríceps vas a ser antagonista. Va a depender en realidad del ángulo donde se encuentre la articulación. Siempre hay gente en clase, que me han visto clase conmigo, como a las personas que están subiendo un tronco con varias cuerdas. Hay un momento en que ya el que tiene cierta longitud de cuerda, cuando está subiendo algo, él ya no hace nada. Y otra persona tiene que pasar a ayudarme a seguir jalando para que suba ese tronco. Como los músculos inician en un lugar, inician en un punto A y terminan en un punto B, ellos pueden generar fuerza solamente cierta longitud. Entonces, si yo tengo varios músculos que están dispuestos así, como dice aquí, y tengo otro músculo que está aquí, tengo otro músculo que está aquí, todos tienen la misma dirección, todos están en el mismo segmento óseo. Pero este como que de una, lo empiezo a ver, el más largo es como que el que empieza a jalar, ¿verdad? Porque es el que llega a los extremos del punto óseo. Pero cuando llega a este punto, como que se cuelga la cuerda, ¿verdad? Se suelta un poquito. ¿Y quién pasa a tener el control? Entonces este pan. Entonces él pasa a ser como un sinergista, un estabilizador, y si se va, ayudo, lo sostengo, pero él es el que pasa a ser el agonista principal. Eso ocurre mucho en algunos músculos que vamos a ver hoy, sobre todo flexores de codo. Flexores de codo donde es más fácil ver este ejemplo. Pero ocurre en todas las articulaciones. No hay siempre un agonista único. Va a depender del rango de la articulación. ¿Ok? Tienen eso en cuenta. Casi nunca se dice. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con columna. Repasemos, ustedes mismos díganme, la columna está conformada por varios huesos llamados vértebras. Las vértebras tienen distinto tamaño, ¿verdad?
¿Cuáles serían las más grandes? Lumbar. Lumbar, exacto. Lumbar es la más grande, ¿por qué? Y tiene más peso. Tiene más peso. En tamaño, ¿quién le sigue? Dorsales. Dorsales o torácicas. Oh, dorsal está bien dicho, no torácica, porque ya no se dice casi dorsal, porque dorsal es referente a atrás. Okay, como el dorso de la mano. Pero está bien dicho, dorsal o torácica. Okay, no pasa nada. La más pequeña. Cervical. Cervical. Entonces, ¿quién se mueve más? La lumbar. Cervical. La cervical. La cervical es la que tiene mayor movimiento. Yo puedo ser. Es algo de evolución. Yo tengo que ver dónde está la mata de mango, yo tengo que hacer una piedra encima y necesito que esto se mueva mucho. El segundo lumbar, para la lumbar, porque yo soy un animal en dos patas, tengo que caminar, tengo que moverme, tengo que desplazarme, tengo que adaptarme al entorno, ¿sí? Y la que menos se mueve es la torácica, obviamente porque tiene la parrilla costal, tiene el esternón, estamos cuidando los órganos vitales. Entonces, cuando hacemos Urdhva Dhanurasana, podemos ver dónde ocurre la mayor cantidad de movimiento y dónde ocurre la menor cantidad de movimiento. Cuando entremos en el tema de cintura escapular, esta gente que está aquí, la torácica dorsal, tiene gran importancia en cómo se comportan los hombros. Por eso empecé con la columna. ¿Cómo se comportan, perdón? Los hombros. Muy importante. Entonces, vamos a seguir con ¿qué hay entre las vértebras? Discos. Discos intervertebrales. Que se comportan como una especie de cojinete. Aquí ya los libros por ahí. Los discos intervertebrales ayudan a distribuir el peso y a que haya una mejor. A distribuir el peso que hay entre cada una de las vértebras, ¿verdad? Para soportar el raquis y que haya un mejor deslizamiento articular, para que pueda ocurrir un mejor movimiento. Están esos discos intervertebrales. Un movimiento de columna. Okay, las columnas tienen unas apófisis transversas y tienen unas espinas. Y ellas son quienes van a dictar qué tanto se mueven. Aquí las hice todas más o menos igual, se me fue la idea por el clima, como dicen ustedes. Pero en realidad ellas varían en ángulo. Y se van haciendo más largas y más pronunciadas, mientras que van más pequeñas y cervicales y van creciendo y van aumentando su ángulo a más abajo. Y ellas son las que determinan qué tanto te puedes mover. Como que dice, son unas paletas que frenan el movimiento, es el toque anatómico. Ojo, aquí lo que hay es músculo. El otro músculo, tenemos la pelvis. Y los músculos están atados ahí, los músculos montífido, intestinoso y erectores de la columna, ellos están ahí y ellos frenan, tomados de esas paletas, ellos frenan hasta donde, qué tanto mueven. Si es músculo, puedo trabajar su adaptación según el ejercicio. Entonces no es que yo nunca voy a lograr la torsión completa, yo nunca voy a. Si todos los músculos responden al estímulo que tú le des. Si tú no le haces nada, ellos no tienen que responder a nada. Si tú haces puras torsiones, van a responder en este movimiento. Si tú tienes control o conocimiento de todos los planos y de las asanas que se pasean por los tres planos, tienes una columna más sana. ¿Ok? Antes de entrar en temas de patología, o mencionar lo clásico, ¿qué están los discos intervertebrales? Todos del mismo color, porque hoy somos monocromáticos. Antes de empezar con lo de los músculos y ya que estamos hablando, ¿qué movimientos tiene la columna? Flexión. Extensión. Lateralizaciones. Lateralizaciones. Rotaciones. Y tiene un movimiento único de ella. La extensión axial. No tiene lateral. La extensión axial. Ok.
La extensión axial, como bien saben, o repaso, o para que se acuerden, o para que sepan que lo saben, es disminuir las curvaturas en la columna. Lo que les dije al inicio de proyecten su coronilla hacia el techo, alcancen, no se te vayan a echar, bla, bla, bla. Todo eso quiere decir es disminuir las curvaturas en la columna, te va a dar una sensación de que te alargas, pero no te vas a alargar. Esa columna mide lo que mide, ¿ok? Lo que estás haciendo es disminuir un poco la curvatura lumbar. Lo pueden ver cuando se acuestan boca arriba y llevan un poquito el mentón hacia el pecho, están todos como dormidos, una cosita, pero sería lo ideal que se acuesten boca arriba y busquen esa sensación de llevar la lumbar al piso. Háganlo. Suena mucho. Pero sí, Usted será responsable. La extensión axial es proyecten la lumbar al piso. Toquen el piso con la lumbar. ¿Cómo así? O sea, tengo que levantar la cabeza. No. Acuéstense y busquen tocar el piso con la lumbar. Pero hay que subir más las piernas. Y eso mismo. Apoyen los pies en el piso Pero sube. y lleven el mentón hacia el pecho. Alarguen la cabecita. Y busquen, bueno, hay cosas que trabajar cuando hagan la extensión axial. Coloca la cabeza en el piso, plano. Pero lo que sé. No importa. Proyecten el mentón ligeramente hacia el pecho. Vamos creciendo. Y lleven la lumbar hacia el piso. Lleva un poquito de control muscular que no es común. Esa es la extensión axial y esa es la postura que deberían estar haciendo cuando meditan. Sí se siente como raro, ¿verdad? Claro. No es común. Porque estás disminuyendo las curvaturas que son naturales. ¿Se percibe? Sí, hay que controlar un poquito. Es que como que no es... Pero hay una retroversión. Hay una pequeña intervención. Ok. Arriba porque se van a acabar mejor. Ok, sé que se pone una pequeña retroversión, pero recuerden que es parte de la columna. Entonces eso, es disminuir. Mantener por mucho tiempo, o sea, hablando de bastante tiempo prolongado, ¿no ocasionaría que haya rectificaciones? Muy difícil. Pero en esta postura. Sí. En la extensión axial, claro. No, muy No, porque difícil. rectificar tendría que bajar con el mentón y ahí es donde rectificar. Pero sí, rectificar sería muy difícil. Ella dice que si después que tú te quedes normal, relajada y hay una rectificación No, porque patológica, mantenerla por mucho tiempo, o sea, hablando de la vida cotidiana. Lo que pasa es que es doloroso. no vas a estar, no va a ocurrir. Es doloroso estar No, porque mucho tiempo. No va a ocurrir y voy para eso. Vamos Pero- a irnos por ahí. Si nos estamos ¿Qué hablando. son las curvaturas normales de columna? ¿Para qué son? Para amortiguar. Para amortiguar, para distribuir mejor el peso, para tener equilibrio, balance. ¿Okay? Tienes más balance algo así, un arco, que una columna recta. ¿Okay? Entonces, hay músculos, ya dedicamos, oye, eso también, y hay otros músculos. Hay músculos que están en toda la espalda, son músculos antigravitacionales. Músculos tónicos que le llaman, músculos que están de fibra tipo 1, no sé si las alumnos se acuerdan de eso. Las fibras musculares tipo 1 son esas fibras que pueden durar duran mucho tiempo contraídas, tienen mucha irrigación sanguínea, usan el oxígeno y las grasas mejor dicho, como principal fuente energética. Y tienen mucha duración, tienen mucha resistencia. Estas son las fibras tipo 1. Casi todos los músculos de la espalda son esas fibras tipo 1. Entonces, ellos se fatigan. Ellas están todo el día luchando contra la gravedad. Ustedes mismos se paran en la mañana, salen así. Y cuando van llegando en la noche a la casa, están un poquito así. Eso ocurre, es normal, es natural. ¿Okay? Los músculos se cansan, son músculos que están todo el día luchando contra la gravedad. Y además, si no te mueves, si estás todo el día en la oficina, manejando, trabajando, los discos intervertebrales se empiezan a deshidratar durante el día, entonces eso también va haciendo esto. Por eso uno sale de su casa así. Yo tenía una casa, si tú la conoces, Andreina, que ya clase de pilates y yo, donde se monta el carro en la mañana, pone el retrovisor
y cuando sale de la radio en la noche tiene que volver a ajustar el retrovisor. Me ha pasado. Te ha pasado, porque está mucho más abajo tal, y es la columna que se fatigó. Eso es muy difícil mantener eso de... Es que ni los militares están ahí, que son los que están con ese fastidio todo el día, todo el tiempo. Ok, de la postura correcta. Entonces, músculos que atraviesan la columna o que están en la espalda, los que influyen en la columna, los que serían agonistas en el asana que van a estudiar hoy. El asana que van a estudiar hoy es una extensión profunda, violenta, antinatural. No, pero sí es una extensión bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué músculos participan en esa extensión de la columna? Toda la espalda, literalmente. ¿Cuáles son los principales? Tenemos erectores de la columna, tenemos espinosos, multífidos, interespinosos, estos serían como los principales, lo que llaman paravertebral, serían como los principales. Tenemos el cuadrado lumbar. Estos músculos son los más profundos. De hecho, el espinoso es un músculo que está por todas las espinas de la columna y su principal función, más que hacer un movimiento, obviamente participa porque está ahí y se contiene en su capacidad de contraerse, pero su principal función es indicarle al sistema nervioso cómo está la columna. Es su principal función. Pero el resto sí se contrae para hacer esa contracción. El cuadrado lumbar tiene su principal relevancia, como dice el nombre, en la lumbar, y luego hay unos músculos más superficiales, que es el dorsal ancho o gran dorsal, tenemos trapecios, pueden participar, serrato ahí no. Hay un serrato en la espalda, pero se llama serrato posterior o serrato corto, no me acuerdo el nombre, o creo que se puede leer de las formas en algunos libros. Pero él es más que todo un músculo de respiración. Es muy cortico, bueno, tiene una cosita que te da más o menos la espalda. No sé si es un músculo más o menos corto, que va como por aquí y él ayuda a la respiración. Igual que hay unos intercostales, unos iliocostales que inician en el borde superior del ilio y llegan a las costillas, a las distintas costillas. Ellos también participan en la extensión. Están los intercostales, pero ellos son sinergistas, pero ellos participan más en lo que es músculos respiratorios. Ellos crean el espacio para que los pulmones puedan expandirse y se contraen para que los pulmones se lleven a la expansión. ¿Okay? Los superficiales, trapecio, está aquí, como un papagayo, siempre le digo que es como un papagayo, pero aquí tenemos debajo del trapecio tenemos romboides que también participan porque nacen en la columna. ¿Okay? Todas esas músculos participan en la extensión, pero los principales son estos. De hecho, cuando hacemos, sé que todos están fríos, todos se están despertando, no va a poner nadie que caiga un puente súper marcado, pero todos lo han hecho o han visto en clase. Han visto que cuando alguien hace un puente bien marcado se ven como dos cosas aquí bien que sobresalen. Incluso hay personas que se le gasta como una U en el medio de la espalda porque los músculos sobresalen full. Hay una gran hipertrofia de los músculos, suelen ser los cuadrados lumbares, que son los más superficiales, y están aquí en base. ¿Okay? Son los principales músculos que realizan esa acción. ¿Hay algún riesgo en realizar esa asana? Obviamente sí, hay un riesgo solamente si tienes una hernia. Si la persona te dice que tiene una hernia, yo te recomiendo que no hagas esa asana. Porque las hernias son el ejemplo que doy siempre también, la oreo. Explicaste la oreo, vértebra y vértebra, y salió la cremita por un lado
que sería el disco intervertebral. Entonces, tú nunca sabes por dónde se escapa esa cremita. Ustedes hacen el estudio, y en el estudio, en el resultado de la revisión, no dicen por dónde sale, solamente dice se encontró una que sale entre la vértebra L5. ajá, exacto. O sea, lo digo El porque, L5 profesor, que tiene. me interrumpe, si yo tengo dos hernias en la lumbar Ok. y de verdad cuando yo hago el puente yo sufro, pues. Claro, yo intento y soy como necia y sigo intentando, pero pega muchísimo y yo termino así como que wow. Claro, porque uno no sabe, en tu caso si te molesta ahí, en la flexión cuando se está chimotando sangre, te molesta. No. En su caso, pues que quizás puede ser hacia atrás o diagonalmente, en este ángulo. Es cuando hago arcos, pues todo lo que es arco. Claro, pero como no sabemos, no tenemos una imagen, no sabemos nada, no vamos a inventar, pero sería en como bordeando de la mitad hacia atrás. Podría ser, y entonces cuando se va hacia atrás, siente lo que ella dice, incomodidad, inconformidad, no sabemos qué tanto se bota esa cremita, no sabemos qué tan grande es tu hernia, pues. Pero lo que acaba de decir ella, si una persona que tiene hernia evita hacer ese tipo de asanas. Para una hernia lo mejor que puedes hacer es rotaciones derechas, porque dejas la cremita en paz. Podrías estar en una extensión axial y poder girar y no tocar el disco intervertebral para nada. ¿Okay? Evita las flexiones y extensiones profundas si tienes hernia. Ella ya sabe dónde es, ella sabe que puede hacer flexión, ella tiene full práctica, se conoce. Pero usualmente si te llega una persona que no tiene ni idea y ella no tiene ni idea, es mejor evitar llevarla hasta un rango donde no haya dolor, y si quieres mover la columna es mejor rotaciones y bien hecho. Porque ¿qué es lo que suele hacer la persona cuando hay que hacer una rotación profunda? Se encorva, ¿verdad? Crece. Sí. El hombro, y este hombro te está haciendo que flexione. Entonces, bueno, lo está haciendo más grave todavía. Digo, una duda sobre la hernia. Esas hernias no se pueden corregir si no sea solamente quirúrgica. solamente que Es solamente quirúrgica. sí, pero es una máquina. Y es Porque el la que- cosa es que no vuelve a crecer el tejido para retenerte el. Pero, por ejemplo, yo me estoy haciendo terapia de ozono o sonoterapia y inyectan líquido y de verdad he sentido mucha mejoría porque es como que introduce ese líquido, es la cremita de la Oreo, pues. Como que vuelve para que no se... Pero directamente en la. Sí, en la cervical y en las hernias como tal. Cuando me inyectan, sí, horrible. Pero Es una filtración. o sea, ese líquido es el propio disco que se aplasta. Eso me explicó, el traumatólogo explicó eso, que era como que el líquido iba a ser como ese colchoncito entre el resorte del hernia. Hay algo que ocurre naturalmente, chicos. Yo creo que todos aquí ya estamos en ese rango. Acá pues que se esconda, me está engañando con la cara y la. Pero usualmente, buenos días, usualmente a partir de los 20 años todos empezamos a degenerar los discos, el desgaste. Es todo, todos. No importa lo que hagan en la vida, todo nos va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer por esa salud? Curvar el brazo, plancha, fortalecer los músculos. Lo que hablamos la vez pasada, los estabilizadores dinámicos. Fortalecer esos músculos de la espalda, Bhujangasana, Bhujangasana, pero hacia arriba, todo, arcos, muchos arcos. Dentro de Full Class me dicen, hoy vamos a hacer arcos para estirar los músculos de la espalda. La cacheta. Principio de músculo agonista y antagonista, ¿qué se estaría contrayendo para hacer un arco? Los erectores de la columna. Los músculos de la espalda. ¿Qué se estarían estirando? El recto abdominal. El recto abdominal, pectorales, perfecto. 5 puntos para el Lo vi con la estación, te me conseguí. Entonces, vamos a tener eso claro, que se fortalece haciendo arcos, se estira cuando se estiran los anteriores. Lo contrario cuando hacemos una flexión o cuando hacemos una rotación. Se contraen los de un lado y se estiran los del lado contrario, ¿cierto?
Ok, para terminar con la biomecánica de la columna, la salud de la columna, ya hablamos de los músculos. La pregunta es si tienen alguna duda con los músculos. La salud de la columna. ¿Qué es en realidad lo que causa más daño a una columna sana? No es una flexión ni una extensión extrema. Ella puede hacer esto. Ella está diseñada para hacer esto. Por cierto, recuerden que este movimiento no es un movimiento, a pesar de que se vea más en la lumbar, no es solo la lumbar. Todo. Son pequeños grados que se van moviendo. Y lo que ustedes ven es el resultado de la sumatoria de cada uno moviéndose, qué sé yo, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 4.5, 5, 7 grados, 4 grados, 3 grados. Todos están moviéndose un poquito para que se vea esto. Pero las flexiones, las extensiones, las lateralizaciones, todo esto que está aquí, son movimientos normales de la columna. Lo que no es normal y no debería evitarse, es la carga axial. Esto es lo que puede hacer una columna. Eso es lo que trae lesiones. Exactamente. Un obrero que se monta 5 sacos aquí arriba. Ese Estamos recordando en función. no sabemos hacia dónde colapsa, porque no sabemos la debilidad, no sabemos dónde está cansado ese obrero, tiene todo el día trabajando, está mal alimentado, se comió fue 5 arepas con queso nada más, no tiene todos los nutrientes, está mamado, está todo el día cargando sacos, ¿verdad? No sabemos hacia dónde empieza a compensar, qué músculo está contraído, cuando no. Entonces empieza a perderse la curvatura lumbar de la columna y además recuerden que a partir de los 20 años hay desgaste, vamos a sumarle eso. No sabemos entonces cómo se empieza a distribuir anómalamente. Exactamente, la carga de peso y eso es lo que trae enfermedad en el corazón. Entonces, ¿Y las hernias? Llega tarde. En resumen, hernias, evita flexiones, extensiones y evita flexiones, extensiones y dedícate a rotaciones bien hechas. Okay. En resumen, si quieres cuando hay una pausa, yo me la quedo hasta el final del curso, hablamos de eso. Esa carga que se le hace en extensión axial puede generar escoliosis. Sí podría. Aunque las escoliosis usualmente son más Ella idiopáticas. no busca compensar la carga y va a ir Ahora, perfecto, exactamente. Uno no sabe cuándo se va a ir. Ahora, ¿qué pasa también? Y con esto cierro el tema. ¿Qué pasa también con la columna? ¿Por qué tanto lío con la postura y la columna? Por lo que hablamos de es que tú, sin embargo, sin tener peso. Si yo no estoy así, la mayoría de las veces con la curvatura lumbar, una postura correcta es lo que le cuento. Una postura correcta en realidad es una postura dinámica. Yo no debería estar todo el día aquí, por lo que estamos hablando de que uno se cansa. Entonces uno debería estar un rato aquí, un rato aquí, un rato aquí, un rato aquí, ¿por qué no? Un rato aquí. Pero normalmente deberías buscar la curvatura normal de la columna, porque para eso son curvaturas normales. ¿Qué ocurre cuando tú empiezas a estar mucho tiempo así o aquí? Como cuando tú llevas una caña de pescar. Empieza a ocurrir esto. Imagínense el ejemplo que se me ocurre a mí es este. Si yo cargo algo aquí, y esto tiene que ver también con la salud de la columna, que es el peso. Si tú cargas un peso aquí, por mucho tiempo, ¿qué empieza a ocurrir con la columna? Me voy hacia adelante. Y si yo empiezo a alejar el peso, tengo que hacer más fuerza y me inclino más, ¿verdad? Si esto fuera una caja gigante, tengo que hacer esto. Si la caja es más grande, tengo que hacer esto. Esto a similitud del tema del peso y de la postura. Las personas obesas, las personas embarazadas, ocurre esto en la columna. Entonces, especial atención, hay que recuperar eso fortaleciendo los músculos de la espalda. Esto sí puede llevar a que se salga la cremita. Empiezo como una crema dental, empiezo como... Profe, a mí me pasó el caso diferente, porque cuando yo salí embarazada y cargaba a la bebé, como tenía mala postura de estar así, yo hice lo contrario conscientemente, empezar a hacer así. Y yo lo que hice fue dañar toda la lumbar con el embarazo y cargar a la bebé. Y ya después llegó un momento que ya tenía 2 años y ya no lo podía cargar por él.
Y eso te fue compensar. Compensar, sí, claro, como yo sabía que normalmente yo tiendo a estar así, Compensaste mucho para el otro lado. me fui para el otro lado, entonces yo estaba así y era literal. O sea, la gente me veía y yo no me daba cuenta, pero yo cargaba a la bebé y yo estaba así. Yo no me daba cuenta, Eso pero yo estaba pasa buenísimo. mucho en las Y ocurre también con el velado, porque acá no Ah, pero eso con el velado, exacto. porque a mi hermana le pasó, ella. Sí, la niña aquí, y cuando ya la niña caminó, ella quedó así. Pero y mis hernias vienen por el peso cuando hace excursiones, o sea, yo suelo decir, excursiones. Yo he hecho acampado mucho, el peso del bolso me desbarató la columna. Y las hernias No, también. las hernias te las hizo más bien chévere. No, las hernias están perfectas. Esos casos podemos verlos si no tenemos aquellos que no podemos servir. Cuando uno lleva una caja por mucho tiempo y empieza a hacer esto, como para compensar, se me cae la caja, no pongo y no. ¿Cierto? Es más o menos eso, son las compensaciones. Por eso uno siempre tiene que buscar la curvatura lumbar. Entonces, ¿tú qué pasa? Sí, los dos al mismo En tiempo. una clase de yoga, indistintamente la zona a trabajar, sería recomendable trabajar todos los movimientos de la columna antes de comenzar. Dependiendo, no, va a depender de la intención, porque si Claro, vas si vas aquí arriba, sí, sería bueno, crear estabilidad, porque no a fuego ahí, pero si es algo, ponte, si vas a lo que vimos la vez pasada, full de cadera. Claro, no es necesario. Aunque uno normalmente trabaja, o sea, ya que salió el sol, Respira, extiende calma esa pierna. ¿Qué pasó? Tu pregunta. No, que uno normalmente, o sea, lo que él está diciendo, igualmente uno lo hace en el warming up. O sea, tú estás elongando siempre la espalda en el warming porque es parte del trabajo normal. Ahora, para sostener mejor la columna, yo sí creo que el abdomen tiene mucho que ver. O sea, esa conciencia de retraer el abdomen hacia adentro. ¿Qué hace el abdomen? No globalizan así de fácil. ¿Qué hace el abdomen? Sobre ¿Qué la hace el columna. abdomen? ¿Y qué parte del abdomen? Bueno, digamos toda la cadena abdominal, toda esta parte. ¿Qué? Ajá. Te acabas de tocar qué parte. Ya quítalo. Sí. Dorsal, o sea, dice sacro y El recto anterior, los seis, ellos son flexores del tronco, ¿verdad? Ellos hacen esto. Quienes estabilizan un músculo que está más profundo. Me estoy tocando aquí un poquito el ejemplo de la braza, pero ¿quién estabiliza? Entonces que llegaron tarde, cuando fui hacia Chakrasana, hacia el puente que ahorita me estoy por eso estoy tan enfocado allá atrás. El músculo que se opone es quien hace la flexión, que en este caso sería el recto abdominal, ¿verdad? Que es el que hace este movimiento, que hace el movimiento contrario. Que podría trabajarlo luego de que haga la práctica de Chakrasana. Desde el Chakrasana, para ayudar a eliminar las compensaciones, me enfoco un poco en que se active el opuesto. Normalmente podría ser. Para más información, llame a Israel Gómez o Jonathan Maciel. Entonces, ok, y para estabilizar, y con esto cierro columna, para estabilizar el transverso abdominal es el principal estabilizador de la columna. Recuerden que es esa faja, ese músculo que es como una faja, es más interno, que inicia aquí atrás y rodea todo, como dijo Vero, rodea todo y va hacia adelante, es lo más profundo. Quienes hacen pilates, siempre hablan de ese músculo, ¿no? Y si no hace pilates, hace plancha y activación. Cuando estudian pilates, hablan mucho de ¿Cuál es el nombre del músculo? transverso abdominal. Para las personas que tienen escoliosis, ¿Qué pasa? sería una contraindicación para su trabajo. O sea, que debemos evitar o que se podría trabajar. Que depende de qué dirección esté la escoliosis y en qué nivel de la columna. Eso tiene que ser. Gracias. Pero es eso, es que se así a la curvatura. Hay asanas que usan los fisioterapeutas, que usualmente hay dos que no pegan, que te lo mandan en el tratamiento. Y es gato vaca y siempre se me olvida el nombre en
en Wikipedia. Levante. Sí, eso es el nombre de esa meditación. Pero son dos que son de yoga y los fisioterapeutas siempre la hacen. Y planchas laterales, brazo en el antebrazo. Pero para mejor dirección tienes que saber hacia dónde viene la curvatura y a qué altura. Yo tengo una chica ahorita que tiene escoliosis y tiene una escápula alada por culpa de la escoliosis. Y se ve muy fuerte aquí, sin embargo, su mayor compensación es el lado contrario en la cadera. Entonces yo ahorita dije con mi amiga, me estoy enfocando full en estirarle esto. Luego me preocupo por esto. Entonces, tienes que ver el contexto también de la persona que te dice. Yo lo estoy, ahorita que lo estoy viendo en primera persona, lo estoy viendo si va a salir como que dice de lo más agudo, de lo más urgente en esta zona. ¿Cómo lo reconociste? ¿Cómo viste que su compensación era ahí? Puta, se ve mucho. No es una escoliosis leve. Ah, ok, tiene transmisión. No es leve para nada, se ve súper. Y sufre mucho. Y ya ella sabe full porque tiene práctica, ha hecho weightlifting, ha hecho halterofilia, ha hecho natación, o sea, una persona y ha hecho yoga, ya se conoce su cuerpo. Claro. Y ella llegó y le dijo, con escoliosis, y sí, seguro es levitar. Cuando hizo plancha y le di la escápula, yo, wow, ok, sí, es escoliosis. Entonces, tiene que ver esas cosas. Hay gente, yo tengo escoliosis, yo puedo hacer todo, no me hace falta. Entonces, también es otra cosa importante, el grado de escoliosis. Casi todos, como así es la pregunta, casi todos tenemos escoliosis. ¿Okay? Idiopática, no sabemos por qué ocurre. No hay una razón clara del por qué ocurre. Vale. Vamos con sí. Vale, me tengo otra pregunta. ¿Tiene otra pregunta? ¿Se entendió más? ¿Se entendió lo de los músculos agonistas y antagonistas de Urdhva Virasana? Sí. Más o menos. ¿Qué pasó, bicho? Uy, que venía corriendo. Le cayó un palo de agua. Sí. Está lloviendo ¿Está lloviendo allá abajo? ¿Está lloviendo por allá abajo? Este tocó mal para allá abajo. Una nube. Ok, chicos, vamos con la cintura escapular u hombros. Así como lo pensaba en la mañana. Me odio, no sé, no. Ok. Hombros, ¿qué conforma el hombro? ¿Cuántas articulaciones conforman el hombro? Tres. Respuesta definitiva. En realidad son 5 articulaciones. 3 son las dianas. Las que son, como te dice, hueso con hueso. Hay 2 fisiológicas o falsas. Pero estas falsas influyen en el movimiento. Por eso les decía que la columna torácica tiene mucha importancia en cómo se comporta el hombro. Una de esas falsas, hay una que se llama subdeltoidea, que no es la que estoy hablando, pero fue la que se me la mente primero. Y hay otra que se llama escapulotorácica. Porque a pesar de que la escápula no articula, no hay un hueso con hueso, no hay ligamentos, no hay algo que esté como en contacto entre la escápula y la patella torácica, ciertamente está una arriba de la otra, ¿no? Entonces sí guardan una relación, hay una serie de músculos y de tejido conectivo, llámese fase, que está entre ellas dos y permite hacer este movimiento. Entonces, si yo tengo una escápula torácica rígida, o si estoy así todo el tiempo, si estoy así y tú me dices, vamos a hacer sirsasana, por más que mi hombro esté en su mayor, mi levomeral esté en su, tenga la capacidad completa,
como mi columna torácica está Así, así, el movimiento. me va a bloquear el movimiento. Entonces, la rigidez, el bloqueo, no está en el glenohumeral, está en la torácica. Y si está en la torácica, entonces a ese practicante, o ustedes mismos, si son ustedes mismos, tienen que primero, que no es nada fácil, porque son años que están así, son músculos contraídos, teniéndote así, para que tú llegues de la noche a la mañana, voy a estar así, incomoda, duele, fatiga, y a los 3 segundos estás así otra vez. ¿Ok? Pasa mucho. Entonces, esa es la Es muy importante, pregúntale si practica boxeo. Porque después va a oficinista, boxeo, escalada. Yo soy, ya no me lo estoy haciendo, yo soy así, yo tengo 20 años escalando. Yo era así, un pana cuando estaba en la universidad me decía que parecía un gorila. Era así, totalmente. Yo no me daba cuenta, según yo estaba perfecto. Estábamos haciendo los cuadritos, tío. Y resulta que era así, con las plantotas, porque era más joven, El comía. senderismo Y también. era así. Comía, perdía plata, era horrible, no sabía ni uno no sabía y tal. El estilo de vida, lo que va a decir ella, se puede resumir en el estilo de vida y la práctica: boxeo, oficinista, escalador, senderista, que lleva el bolso aquí todo el tiempo. Eso te lleva a esa deformación. Una deformación hasta la 100. Esa persona le dice, sube el brazo, no tiene puede estar aquí perfecto, pero la columna torácica no le está permitiendo acceder aquí arriba. ¿Ok? Además de eso, a continuación. Entonces, la subdeltoidea sí falsa y existe, pero ya no, pocas veces ocurre una limitación ahí, es como que lo que ocurre debajo del deltoide. Y muy pocas veces hay una limitación, sin embargo, muchos autores, por lo menos yo la estudié y la mencioné, por lo que siempre hablo con Israel, él la estudió y no se la mencionó. Entonces, va a depender del autor y de quién trae clase y tal. Yo se lo menciono porque me la digo. Entonces, esa es la relación que tiene esto con el hombro. Entonces, va bien si yo quiero hacer sirsasana, si quiero soltar las manos, si quiero estar aquí arriba, Urdhva me va bien. Muchas gracias. Porque me está llevando a recuperar accesar a esta movilidad que he perdido, esta flexibilidad. ¿Sí me sigue? Sí. Bien. ¿Es una pregunta? No, estaba estirando también. Estaba probando a ver si. Era verdad. Midiendo su flexión de hombros. Las tres guías. Tenemos externo clavicular. Tenemos acromion clavicular. Gracias. Y tenemos glenohumeral. Están preguntando qué está aquí este título para el puro anatomía. Pero voy a músculos. Va a trabajar en esas asanas que van a estudiar hoy, pero quiero que vean algo más. Hablamos de las dos falsas y de su limitación. ¿Qué ocurre con esto? Estamos hablando que esternoclavicular, esternón, la clavícula, acromioclavicular, esa parte superior que está aquí arriba, al final de la escápula, en la espina de la escápula que articula con la clavícula, y la glenohumeral, que es el húmero, o la glenoidea de la escápula. Son tres articulaciones que deberían de tener 180 grados para estar aquí arriba, ¿verdad? En teoría, si estoy sano. Pero esos 180 grados, esta es mecánica, me explico la biomecánica, pero es que hablando todo el tiempo de anatomía. Son 180 grados que yo tengo que alcanzar. No son 180 grados que hace ella, y esto es lo que solemos asociar. Que esto ocurre nada más ahí, en la glenohumeral. ¿Y estas dos gentes? ¿Qué pasó?
ellos participan, tienen menor movilidad, pero tienen hasta 60 grados. Ellos son responsables hasta 60 grados. Vamos a decir 20 y 30. Entonces es algo que hay que ver. Si yo no tengo los 180 grados, ok, no es obvio puede que sea doble numeral, porque es quien tiene mayor responsabilidad. Tiene 120. El numeral tiene 120 grados. Eso es biomecánica. Yo les voy a pasar un papel que más o menos habla de eso, pero esto ya va profundo, pero para que entiendan por qué cuando yo no llego a estar aquí o ocurre esto, no tengo que enfocarme nada más en la vía numeral y poner a la persona y la hago para adelante. Ya algún día llegarás. Tengo que ver qué está ocurriendo aquí también. ¿Ok? Esto es lo clavicular. Este momento que hay aquí y tengo que ver al problema clavicular. ¿Qué está ocurriendo? Porque ellos son responsables de 60 grados de